Saludos, mi nombre es Claudio Andrade. En este segundo momento de la materia de Eje Transversal hablaremos un poco de lo que es la semántica y la comprensión lectora, desarrollando puntos como la sinonimia, la antonimia, la polisemia, la homonimia y la formación de la palabra. Comprenderemos por sinonimia la relación semántica que se establece entre dos o más palabras. Se usa para evitar la redundancia y lograr la precisión léxica. Para una ilustración, por ejemplo, gafas, anteojos. Antonimia, relación entre dos palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí. Ejemplo, frío, caliente, vivo, muerto. La polisemia se refiere cuando una misma palabra tiene varios significados. Por ejemplo, pico de montaña o pico de herramienta. La homonimia es un fenómeno lingüístico que engloba las palabras que se pronuncian igual. Por ejemplo, valla de publicidad o valla del verbo ir. En cuanto a la formación de la palabra, consiste en añadir prefijos y sufijos. Ejemplo, submarino. Otro ejemplo del sufijo panadero, panadero. Ahora bien, estos términos e ilustraciones que acabamos de mencionar, que muchos de ellos son conocidos desde que venimos del ciclo diversificado de nuestra preparación académica, en el derecho nos permite interpretar normas, contratos, sentencias para lograr la decodificación del sistema jurídico. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés Salazar, le hablaré de la composición, derivación y parasíntesis. La composición consiste en formar una nueva palabra uniendo dos o más lexemas, palabras que ya existen por separado. Su estructura es lexema más lexema, resultando palabras compuestas. Por ejemplo, sordo, mudo, al unificarlo sería sordo-mudo. Pelo, rojo, y al unificarlo sería pelirrojo. El segundo es la derivación. La derivación consiste en formar una nueva palabra añadiendo morfemas derivados de prefijos, sufijos, a un lexema o raíz. Su estructura sería prefijo más lexema más sufijo. Resultado de palabras derivadas, por ejemplo, inútil es un prefijo, se usa el prefijo in más el lexema útil. Por otro ejemplo, panadero, el lexema sería pan más el sufijo que sería adero. Ahora vamos a hablar sobre la parasíntesis. Vamos a profundizar en la parasíntesis ya que suele ser un concepto más complicado de las tres. En esencia, la parasíntesis es un mecanismo doble para crear palabras. No es simplemente composición más derivación en dos pasos, sino que ambas. Las operaciones ocurren de manera simultánea para que se cree una palabra ya existente. Un resumen rápido de esto sería la composición. Son juntos dos palabras, limpia más bota, que unificando sería limpia bota. La derivación se suele añadir un trocito a una palabra, es decir, ñin era, que unificando diría niñera. En la parasíntesis se necesita juntar dos cosas a la vez para que la palabra exista. Buenas tardes, mi nombre es Diógenes Acosta y les voy a hablar sobre el vocabulario conceptual, el cual se refiere al conjunto de términos y conceptos específicos que se usan para entender y comunicar ideas dentro de un campo particular. En derecho, estos conceptos son fundamentales para interpretar normas, argumentar casos y aplicar justicia. Ahora, ¿cómo aplicamos el vocabulario conceptual en el derecho? Lo aplicamos teniendo precisión en la comunicación, ya que el derecho requiere un lenguaje preciso y claro para evitar ambigüedades. Ejemplo de ello, términos como contrato, responsabilidad, delito o pena tienen definiciones específicas que deben entenderse correctamente. Es importante saber que para interpretar leyes, códigos y sentencias es necesario conocer el significado exacto de los conceptos jurídicos. Un ejemplo,
la diferencia entre culpa y dolo, que es esencial para determinar una responsabilidad penal. Por otra parte, la argumentación jurídica, que es utilizada por jueces y abogados en el vocabulario conceptual para construir argumentos sólidos. Ejemplo, en un juicio se puede argumentar la inconstitucionalidad de una ley basándose en conceptos constitucionales. Una vez descrito lo antes mencionado, podemos concluir que en la formación y preparación de los estudiantes de derecho, el vocabulario conceptual es indispensable para entender el sistema legal, ya que es la base fundamental para el análisis crítico y la aplicación práctica del derecho. Comprensión lectora y qué es leer. Mi nombre es Loriana Rivero. Según el artículo de Wilmer Juárez Noguera para la Universidad de Yacambú, la comprensión lectora es el ámbito jurídico que se define como un ejercicio social y de discernimiento, que permite a los estudiantes superar el tecnicismo, construyendo los discursos fundamentados para la defensa técnica. Más allá de la lectura literal, la comprensión se centra en la capacidad de transformar la información técnica de las leyes en soluciones prácticas y profesionales. Ahora bien, es una actividad especializada que va más allá de una simple lectura. Consiste en interpretar textos legales como leyes, códigos, sentencias, contrato, doctrina, analizar el lenguaje formal propio del derecho, que muchas veces es complejo y específico. Comprender el contexto normativo y jurisprudencial, es decir, cómo se aplican las normas de situaciones concretas. Relacionar jurídicas para construir argumentos sólidos, para tomar decisiones fundamentadas, detectar las implicaciones legales, derechos y obligaciones presentes en los textos. Hola a todos, un gusto saludarles. Yo soy Katiuska Parada. Mi compañera nos acaba de explicar cómo entender lo que leemos, pero yo quiero ir un paso más allá y hablarles de algo que nos cambia la forma de ver nuestra carrera, la experiencia lectora. A veces pensamos que estudiar Derecho es sentarse a leer páginas y páginas hasta que se nos quedan grabadas. El autor Morales nos dice que eso no es suficiente. Explica que no podemos ser como una esponja. Una esponja solo absorbe agua y se queda ahí quieta. Si somos lectores esponja, solo guardamos leyes en la cabeza para después soltarlas en un examen, pero no nos dejan nada por dentro. Lo que necesitamos es vivir una experiencia con lo que leemos. Mírenlo de esta forma. Imaginen que leer una sentencia es como ver una película de misterio. Si solo la ves por encima, sabes quién es el culpable y ya. Pero si realmente te metes en la historia, empiezas a notar las pistas. Te preguntas por qué el personaje hizo eso. Y hasta te dan ganas de cambiar el final. Eso es lo que nos pide el autor, que dejemos de ser pasivos y empecemos a cuestionar, que cuando leemos una ley nos preguntemos, ¿eso es justo? ¿Cómo le cambia la vida a una persona real? Esa conexión es lo que nos transforma, porque un abogado que solo repite lo que dice un libro es solo alguien que sabe leer. Pero un abogado que tiene una experiencia lectora es alguien que sabe pensar y defender sus propias ideas. Pero claro, nuestra mente también necesita variedad. Siempre leemos para desmenuzar un caso, pero a veces leemos por necesidad de estudio y otras simplemente para relajarnos y disfrutar. Para explicarnos cómo funciona la lectura y los tipos de lectura, los dejo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Andri Abreu y les voy a hablar sobre la lectura de estudio y lectura por placer. La lectura de estudio es un proceso analítico, activo y enfocado en el aprendizaje que incluye subrayado y reflexión profunda. Por otro lado, la lectura por placer es una actividad voluntaria y recreativa, elegida por gusto personal para el disfrute, relajación o entretenimiento. Un pequeño ejemplo que les voy a dar es el siguiente. La lectura por estudio es como comer brócoli. Sabemos que nos hace bien, que nos da nutrientes y que nos fortalece en el crecimiento profesional. Mientras que la lectura por placer es como comer pizza un viernes por la noche. Lo hacemos porque nos gusta, porque nos hace feliz. El objetivo de la lectura de estudio es adquirir conocimientos, investigar o comprender ideas complejas. Mientras que la lectura por placer, el objetivo es entretenimiento y bienestar emocional. Buenas tardes, mi nombre es Amelie Vázquez. El día de hoy les hablaré sobre las estrategias de comprensión.
Son técnicas, procedimientos y acciones conscientes de los lectores que utilizan antes, durante y después de la lectura para entender, interpretar y recordar activamente la información de un texto. Les voy a hablar sobre 3 estrategias fundamentales de la comprensión. Estrategia número 1, activación de conocimientos previos. Esta estrategia consiste en preparar la mente antes de leer, revisando la información que ya tenemos guardada sobre un tema para ligar lo nuevo con lo viejo. Ejemplo, imagina que vas a leer un artículo sobre criptomonedas. Antes de empezar, detente y piensa, sé que son monedas digitales, que Bitcoin es una de las más famosas. Al hacer esto, tu cerebro ya abrió un archivo mental donde guardará la información nueva que encuentres en este texto. Estrategia número 2, inferencia. Inferir es leer entre líneas. Es utilizar las pistas que nos da el autor para descubrir información que no está escrita de manera literal ni explícita. Ejemplo, si en un reporte lees que el oficial llegó empapado y cerrando un paraguas, no te dice que está lloviendo, pero tú infieres que afuera hay una tormenta. Estás completando información con tu lógica. Estrategia número 3, paráfrasis. Consiste en decir o escribir el contenido del texto utilizando tus propias palabras, manteniendo el significado original. Ejemplo, si dicen el ciudadano fue detenido por estar incumpliendo en las leyes venezolanas y fue detenido en flagrancia. Pero tú vas a parafrasear diciendo lo siguiente: el ciudadano fue detenido porque estaba cometiendo un delito. Sencillo, así, que sea más corto, que sea con tus propias palabras y que se note que tú entendiste la información. Si aplicas estas técnicas, notarás que tu capacidad de análisis llegará a un nuevo nivel. Gracias por todo. Bueno, mi nombre es Gabriel Quiroz y yo les voy a hablar sobre el proceso de codificación, el resumen y la síntesis. ¿Qué es el proceso de codificación? Es la transmisión sistemática de información, datos o experiencia en un formato específico, símbolos, códigos y números, para facilitar su almacenamiento, procesamiento, transmisión o análisis. Se aplica en la informática, en los datos binarios, en la investigación cualitativa, en la caracterización de texto y en la psicología, en la memoria. ¿Qué es el resumen? El resumen es un texto breve y objetivo que sintetiza las ideas principales y la esencia de un documento. Su propósito es usualmente condensar a un 25% el documento original con el propósito de facilitar la comprensión y el estudio sin emitir las ideas principales. La síntesis es la comprensión de un todo mediante la reunión de sus partes, siendo así un resumen abreviado y personal de las ideas principales de un texto u obra. A diferencia del resumen, la síntesis implica interpretar, analizar y reorganizar la información con palabras propias, jerarquizando lo esencial que es la comprensión y el estudio. Muchas gracias.